El susurro del abismo. Desde los albores de la humanidad, el océano ha sido una fuente inagotable de fascinación y terror. Sus vastas extensiones azules, que cubren más del 70% de nuestro planeta, guardan secretos tan antiguos como el tiempo mismo, misterios tan profundos como sus fosas más oscuras. Miramos la superficie y vemos la calma, la belleza, la promesa de vida. Pero, ¿qué se esconde bajo esa película luminosa? ¿Qué reside realmente en las profundidades insondables, donde la luz del sol nunca llega y la presión es capaz de aplastar cualquier estructura conocida por el hombre? Hemos explorado cada rincón de la Tierra, desvelado los secretos del espacio, pero nuestro propio planeta, bajo las aguas, permanece como el último gran desconocido. Menos del 5% de nuestros océanos han sido explorados. Piénselo por un momento. El 95% de un mundo subacuático, con sus propias cadenas montañosas, volcanes activos, valles inmensos y criaturas inimaginables, permanece como un enigma absoluto. Y es precisamente en ese abismo de ignorancia donde residen los verdaderos terrores. Bienvenidos al canal Los Ojos Abisal. Aquí, no nos contentamos con las explicaciones superficiales, con las verdades convenientes. Nosotros nos sumergimos donde otros temen siquiera mirar. Nuestra misión es iluminar los rincones más oscuros del océano, donde las leyendas se vuelven realidad, donde lo inexplicable desafía a la ciencia y donde la propia naturaleza de la realidad parece distorsionarse. Prepárense para cuestionar todo lo que creían saber sobre el mundo acuático. ¿Qué sucede con los barcos que desaparecen sin dejar rastro, engullidos por olas traicioneras o por algo más siniestro? ¿A dónde fueron a parar los aviones que simplemente se evaporaron de los radares, dejando solo el vacío y un rastro de terror en sus últimos segundos de comunicación? ¿Será que el Triángulo de las Bermudas es solo una anomalía geográfica o una cicatriz abierta en la superficie de nuestro mundo, una especie de portal a un limbo acuático del que nada regresa? Las historias que escucharon en la infancia sobre monstruos marinos eran solo cuentos de hadas o ecos distorsionados de criaturas colosales que acechan en las sombras, esperando el momento justo para emerger. Nosotros vamos más allá de las fábulas, buscando la verdad perturbadora detrás de cada susurro del abismo. Pero lo que nos fascina, y al mismo tiempo nos aterroriza, es la idea de que el océano no es solo un vasto cuerpo de agua. Puede ser un ser en sí mismo, una inteligencia ancestral, o el hogar de ojos que nos observan desde las profundidades. Sí, los ojos abisales. Esa es la esencia de nuestro canal, la sensación inquietante de que no estamos solos en las aguas, de que algo antiguo y poderoso está ahí abajo, y que quizás, solo quizás, es consciente de nuestra presencia. Estas no son solo historias para asustarte, son investigaciones sobre eventos inexplicables, análisis de descubrimientos perturbadores y la exploración de teorías que la corriente principal se niega a considerar. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en la presión aplastante del fondo del mar? Es tan intensa que la estructura molecular de cualquier cosa que no esté adaptada sería instantáneamente pulverizada. Ahora, imagina criaturas que no solo sobreviven, sino que prosperan en ese ambiente infernal. ¿Qué secretos guardan? ¿Qué tipo de inteligencia puede desarrollarse en una oscuridad perpetua, bajo un peso inimaginable? Estamos hablando de formas de vida que desafían la biología, con bioluminiscencia hipnotizante, dientes afilados como cuchillas y apariencias que harían que cualquier pesadilla pareciera un sueño infantil. Este canal es para aquellos que se atreven a mirar al abismo y no se intimidan con lo que pueda revelar. Es para los que sienten un escalofrío en la espalda al escuchar el relato de un sonar que capta algo que no debería estar allí, algo colosal y vivo. Es para los que cuestionan las noticias oficiales sobre descubrimientos arqueológicos submarinos, sospechando que la verdad es mucho más grandiosa y aterradora de lo que se nos permite saber. Estamos hablando de ciudades sumergidas que desafían la historia, de tecnologías alienígenas que cayeron del cielo al fondo del mar, y de fenómenos naturales que parecen desafiar las leyes de la física. Cada episodio es una inmersión. No somos solo contadores de historias, somos exploradores en busca de la verdad, desenterrando registros perdidos, analizando testimonios perturbadores y conectando puntos que fueron intencionalmente desconectados. Nuestro objetivo es presentar las pruebas, las teorías y las leyendas de una forma que te hará cuestionar la delgada línea entre lo real y lo sobrenatural. El océano es un velo, y estamos aquí para descorrerlo, revelando lo que está debajo. Pero, sé advertido,
Una vez que empieces a ver el océano como nosotros lo vemos, como un ser vivo, que respira, lleno de secretos y quizás con intenciones, nunca más lo verás de la misma forma. La inmensidad azul se transformará en un laberinto de misterios, y la calma de la superficie será solo una máscara para el terror que yace dormido abajo. Los ojos abisales más que un canal, es una invitación a confrontar tus miedos más profundos, a explorar lo desconocido y a admitir que, quizás, la humanidad aún está lejos de comprender el poder y los horrores que nuestro propio planeta esconde. ¿Tienes el valor de sumergirte con nosotros? El viaje comienza ahora. Misterios del Triángulo de las Bermudas. ¿Qué sucede realmente allí? En el corazón azul de la inmensidad atlántica, una cicatriz en el mapa ha aterrorizado a marineros, pilotos y científicos por igual. No es un arrecife de coral, ni una profunda fosa oceánica, sino un área imprecisa, un vértice de terror entre la punta de Florida, las Bermudas y Puerto Rico, conocido con un escalofriante apodo, el Triángulo de las Bermudas. Este no es solo un lugar, es una leyenda viva, un agujero negro acuático que ha engullido sin piedad innumerables embarcaciones y aeronaves, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta y un eco helado de desesperación. Si pensabas que el océano era solo agua y vida marina, prepárate para descubrir un reino donde las leyes de la física parecen doblarse, donde el tiempo mismo podría ser una ilusión y donde lo que se pierde para siempre. Estamos ante una anomalía natural extrema, una fuerza sobrenatural indescriptible, o algo mucho más siniestro y consciente acechando bajo la superficie. Los anales de la historia marítima están repletos de relatos de terror procedentes de esta zona. Ya en el siglo XV, el propio Cristóbal Colón, navegando hacia el Nuevo Mundo, documentó fenómenos extraños en su diario de a bordo, una gigantesca llama de fuego que caía del cielo al mar y luces inexplicables en el horizonte, junto con lecturas erráticas de la brújula. Estos no eran solo incidentes aislados, eran presagios. Siglos después, el misterio alcanzaría proporciones épicas con la desaparición de buques de guerra enteros, cargueros masivos y escuadrones de aviones, todos desvaneciéndose en el aire o bajo las olas sin emitir una sola llamada de socorro o dejar el más mínimo rastro de escombros. El caso del vuelo 19, ocurrido en 1945, es el que grabó el terror del Triángulo de las Bermudas en la conciencia colectiva. 5 bombarderos de la Marina de los C.E.U. despegaron de Florida para una misión de entrenamiento de rutina. Sus últimas comunicaciones grabadas revelaron una confusión creciente, instrumentos fallando, y los pilotos reportando que las brújulas no funcionan y que parece que estamos entrando en aguas blancas. La última frase, escalofriante, fue: «Parece que nos estamos metiendo, el mar tiene un aspecto extraño». Poco después, el silencio. Ni los 5 aviones ni los 14 tripulantes fueron vistos de nuevo. Para agravar el horror, un avión de rescate enviado para encontrarlos, con 13 hombres a bordo, también desapareció sin dejar rastro. ¿Qué fuerza podría ser tan poderosa como para hacer desaparecer no solo una, sino 2 formaciones aéreas completas en cuestión de horas? Es una pregunta que ha atormentado a generaciones de investigadores. Las teorías abundan, cada una más inquietante que la anterior. Algunos científicos apuntan a bolsas masivas de gas metano liberadas del lecho marino, creando burbujas gigantes que podrían hundir barcos en segundos y afectar la densidad del aire para los aviones. Otros sugieren anomalías geomagnéticas extremas, capaces de desorientar brújulas y sistemas de navegación de manera inexplicable. Pero, ¿explican realmente estos fenómenos la ausencia total de escombros, el silencio de las transmisiones de socorro y la sensación de que las tripulaciones fueron simplemente borradas? Hay quienes se atreven a ir más allá, especulando sobre portales temporales o dimensionales, vórtices que transportan lo que tocan a otros lugares o tiempos, o quizás a la nada absoluta. La idea de una inteligencia oculta, una civilización submarina ancestral que protege sus secretos de la intrusión humana con una fuerza incomprensible, también ha capturado la imaginación de muchos, sugiriendo que los ojos abisales del océano podrían estar observando, juzgando y actuando. Piensen en el silencio que sigue a cada desaparición. No hay cajas negras, no hay restos flotantes, no hay manchas de aceite. Es como si el océano, o lo que sea que habita en él, estuviera limpiando meticulosamente cualquier evidencia. Este aspecto de limpieza alimenta la teoría de que hay una fuerza activa, quizás no natural, que opera dentro del triángulo. ¿Es el Triángulo de las Bermudas un depredador, un guardián silencioso,
o una prisión para todo lo que se atreve a cruzar sus límites invisibles. Lo que sabemos es solo una fracción minúscula de lo que realmente sucede en esas aguas. Los testimonios de pilotos que experimentaron fallas inexplicables antes de escapar por poco, o de marineros que vieron luces extrañas en las profundidades, solo añaden capas de terror a un enigma que la ciencia, por sí sola, parece incapaz de resolver. Si la oscura verdad del Triángulo de las Bermudas te ha dejado sin aliento, demuéstranos que no estás solo en esta búsqueda dejando un like para que más almas valientes se unan a nuestra expedición. Comenta abajo, ¿cuál es la teoría más aterradora que tienes sobre este misterioso lugar? ¿Crees en lo sobrenatural o en una fuerza aún desconocida por la ciencia? Y para seguir desvelando los secretos más oscuros que el mundo se esfuerza por ocultar, asegúrate de suscribirte a Los Ojos Abisal y activa la campanita. Porque la verdad, a menudo, es mucho más extraña y terrorífica que la ficción. Bases submarinas secretas y ciudades perdidas, ocultas en las profundidades del océano. La imaginación humana, a menudo, es el reflejo de nuestros miedos más profundos. Y entre ellos, pocos son tan inquietantes como la idea de que, bajo la aparente calma de las vastas extensiones oceánicas, no solo acechan criaturas primigenias, sino también estructuras monumentales, misteriosas, construidas por manos desconocidas o por las nuestras, pero mantenidas en el más absoluto secreto. Imaginen vastas ciudades sumergidas que no figuran en ningún mapa, o bases de operaciones encubiertas que operan más allá del alcance de cualquier gobierno conocido. ¿Y si lo que yace en el lecho marino no son solo ruinas de civilizaciones olvidadas, sino complejos activos, pulsantes con una tecnología que desafía nuestra comprensión, vigilando, quizás manipulando, lo que ocurre en la superficie? Lo que estamos a punto de desvelar te hará cuestionar cada imagen de satélite y cada mapa que hayas visto. Durante siglos, la leyenda de la Atlántida ha cautivado a la humanidad, una civilización avanzada, engullida por las olas, perdida en el tiempo. Pero la Atlántida es solo la punta del iceberg de un sinfín de mitos y susurros sobre ciudades submarinas. Desde la ciudad sumergida de Yonaguni en Japón, con sus enigmáticas estructuras de piedra que parecen pirámides y escaleras esculpidas, hasta las formaciones anómalas cerca de Cuba y Bimini, que algunos geólogos descartan como naturales mientras otros insisten en la mano de una ingeniería antigua. ¿Son estas meras formaciones geológicas curiosas, o los restos olvidados de imperios que sucumbieron a cataclismos inimaginables y que hoy permanecen como monumentos silenciosos de una era perdida? La idea de una humanidad prehistórica con una tecnología avanzada, borrada de los registros, es perturbadora. Pero lo que es aún más escalofriante es la posibilidad de que estas ruinas no estén vacías. ¿Y si, en esas profundidades silenciosas, algo o alguien sigue habitándolas, esperando el momento de resurgir, o peor aún, vigilándonos desde las sombras milenarias? Pero el enigma no se detiene en las civilizaciones antiguas. Hay una vertiente aún más oscura, la existencia de bases submarinas secretas de origen no humano, o incluso, de proyectos clasificados que los gobiernos más poderosos del mundo ocultan bajo las olas. Los llamados USOs, objetos sumergibles no identificados, el equivalente acuático de los ovnis, son un fenómeno recurrente. Marinos y pilotos han reportado objetos que se sumergen a velocidades imposibles y se mueven bajo el agua con una agilidad que desafía nuestra física. ¿De dónde vienen? ¿Y a dónde van? La hipótesis más inquietante es que no vienen de ningún lado, sino que viven en el océano. Es decir, que existen bases, ciudades o complejos de origen extraterrestre, o quizás intraterrestre, ocultos en las profundidades, utilizando la inmensidad del océano como un velo perfecto contra la curiosidad humana. Piensen en el nivel de secretismo que se necesitaría para construir y operar una base militar subacuática moderna. Ahora, multipliquen eso por 1000 para imaginar el secreto de una base que opera con tecnología no terrestre. Los susurros entre investigadores de lo paranormal y exmilitares apuntan a la existencia de zonas de exclusión en el océano, áreas donde la navegación y la aviación están prohibidas sin explicación. Son estas zonas donde se realizan experimentos con tecnología exótica o donde se ocultan entradas a mundos subterráneos conectados al océano. La narrativa de la Guerra Fría alimentó muchas de estas teorías, con submarinos espiando unos a otros y la carrera armamentística llevando a desarrollos bajo el agua que aún hoy son de alto secreto. Pero las bases de las que hablamos van mucho más allá. No son solo bases de misiles, son laboratorios, centros de operación,
quizás incluso puertos para visitantes de otros mundos o de otras dimensiones. La dificultad extrema de explorar las profundidades marinas es el aliado perfecto para cualquier entidad que desee permanecer oculta. La presión, la oscuridad, el frío extremo, todo conspira para mantener los secretos del abismo a salvo de la curiosidad humana. Y es precisamente esa inaccesibilidad lo que hace que la idea de ciudades vivas y bases activas en el fondo del mar sea tan aterradora y plausible al mismo tiempo. Y sí, mientras observamos el cielo buscando signos de vida inteligente, la verdadera observación está ocurriendo desde las profundidades de nuestro propio planeta, desde esos ojos abisales que hemos sentido, desde esas estructuras ocultas que podrían estar más activas de lo que jamás imaginamos. Este es el tipo de misterio que te roba el sueño, que te hace mirar el mar con una mezcla de asombro y un pavor incontrolable. Si la posibilidad de civilizaciones perdidas o bases secretas en el fondo del océano te ha dejado sin aliento, demuéstranos que no estás solo en esta búsqueda de la verdad dejando tu like ahora mismo. Queremos saber, ¿crees en la Atlántida? ¿O en bases secretas que operan más allá de nuestro conocimiento? Deja tus teorías más audaces en los comentarios. Y si te atreves a seguir explorando los confines de lo desconocido con nosotros, donde los secretos del océano se desvelan uno a uno, asegúrate de suscribirte a Los Ojos Abisal y activa la campanita. Porque el abismo es vasto, y la verdad aún más profunda. Señales de sonidos desconocidos del fondo del mar, el bloop y otros. Imagine un silencio tan absoluto que ensordecería, solo para ser quebrado por un eco. No un eco cualquiera, sino uno tan grave, tan profundo, que la misma tierra parece vibrar con él. Un sonido que no se asemeja a nada conocido, que no procede de ninguna ballena, ningún iceberg, ni ninguna actividad sísmica registrada. Un rugido primigenio que resuena desde las profundidades más inaccesibles del océano, un grito de advertencia de algo incomprensiblemente vasto y, quizás, inmensamente antiguo. Lo que estás a punto de escuchar y desvelar sobre los sonidos inexplicables del abismo te helará la sangre. Porque si esos sonidos son reales, y lo son, ¿qué los produce? Y, más importante aún, ¿qué implicaciones tiene la existencia de aquello que los emite para nuestra propia existencia en la superficie? Prepárense para escuchar el eco del terror. Desde la década de 1990, hidrófonos ultrasecretos, diseñados para detectar submarinos nucleares y actividades sísmicas en las profundidades del océano, han captado algo mucho más perturbador. Una sinfonía de lo desconocido, una cacofonía de pulsos, ruidos y resonancias que la ciencia convencional lucha por clasificar. Entre todos ellos, uno se destaca por su magnitud y misterio, el bloop. Registrado en 1997 por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de NOAA, este sonido de ultra baja frecuencia fue tan potente que fue detectado por sensores separados por más de 5.000 kilómetros. Su duración y características lo diferenciaban de cualquier sonido animal conocido, incluyendo el de la ballena azul, que es el más grande del planeta. Inicialmente, se teorizó que podría ser un fenómeno geológico, como el desprendimiento de un iceberg. Pero la forma única de la onda de sonido del bloop desafiaba incluso esas explicaciones. Era orgánico en su patrón, pero inorgánico en su escala. ¿Qué era entonces el bloop? Y los otros sonidos misteriosos que la NOAA ha clasificado bajo nombres en clave como Julia, Slowdown o Upsweep? Julia, por ejemplo, es un sonido de 8 minutos de duración, de un origen desconocido que emana de las profundidades del Pacífico ecuatorial, una zona de intensa actividad sísmica, sí, pero con un patrón tan peculiar que no encaja con ninguna falla geológica. Slowdown, registrado en 1997, es un sonido que disminuye gradualmente en frecuencia durante varios minutos, y su origen sigue siendo un enigma. La persistencia de estos ruidos extraños, que se repiten en el tiempo y no corresponden a fenómenos conocidos, plantea la pregunta más escalofriante de todas. ¿Podrían estos sonidos ser las vocalizaciones de criaturas colosales, inimaginables en su tamaño y complejidad, que habitan las profundidades inexploradas del océano? O quizás, señales de una tecnología que opera muy por debajo de nuestra vista, una tecnología no humana, que usa el abismo como su campo de juego o su escondite. La idea de que el bloop o sonidos similares sean producidos por un ser vivo lleva a una conclusión aterradora. Para generar un sonido tan potente, la criatura que lo emite debería ser de un tamaño descomunal,
superando con creces a cualquier animal conocido por la ciencia. Estamos hablando de un megalodón que nunca se extinguió, una forma evolucionada de kraken o algo completamente ajeno a nuestras clasificaciones biológicas. La posibilidad de que estas criaturas existan, viviendo en un mundo ajeno a la luz solar, es a la vez fascinante y aterradora. Su presencia alteraría nuestra comprensión de la vida en la Tierra y nos obligaría a aceptar que no somos los únicos, ni quizás los más grandes, habitantes de este planeta. Cada vez que un hidrófono capta uno de estos ruidos anómalos, se abre una ventana a un universo de incertidumbre. Nos recuerda lo frágil que es nuestro conocimiento sobre las profundidades marinas y lo mucho que aún queda por descubrir. O quizás, por temer. La ciencia puede intentar racionalizar estos sonidos, pero la pura escala y la naturaleza inquietante de algunos de ellos alimentan los miedos más primarios de la humanidad, el miedo a lo desconocido, a lo invisible, a lo inmenso. El océano no solo es un lugar de silencio y belleza, es un vasto teatro de sonidos inexplicables, cada uno de ellos un posible mensaje de un horror oculto, un susurro del abismo que clama por ser reconocido. Si la idea de estos sonidos misteriosos resonando desde el fondo del mar te ha dejado sin aliento, demuestra que no estás solo en esta búsqueda de la verdad dejando tu like ahora mismo. Queremos saber, ¿cuál de estos sonidos inexplicables te aterroriza más? ¿Crees que son criaturas, fenómenos naturales no comprendidos o algo más allá de nuestra imaginación? Deja tus teorías más escalofriantes en los comentarios. Y para seguir explorando los misterios más profundos y los terrores ocultos que el océano guarda, donde cada eco tiene una historia, asegúrate de suscribirte a Los Ojos Abisal y activa la campanita. Porque el abismo escucha, y a veces, también nos habla. Barcos fantasma y tripulaciones desaparecidas, historias de embarcaciones halladas vacías o que simplemente desaparecieron. Imaginen la inmensidad azul del océano, la promesa de aventura y descubrimiento en cada ola. Ahora, imaginen una embarcación, perfectamente intacta, navegando a la deriva bajo el sol, con las velas izadas o los motores en marcha, pero completamente vacía. Ni un alma a bordo. Ni un bote salvavidas. Ni una nota de despedida. Solo el viento silbando entre los mástiles o el monótono zumbido de la maquinaria, como un corazón que sigue latiendo sin un cuerpo que lo impulse. ¿Qué fuerza indescriptible podría llevarse a toda una tripulación de un barco en pleno viaje, sin dejar ni el más mínimo rastro, sin una señal de lucha o un grito de auxilio? Lo que estás a punto de descubrir sobre estos barcos fantasma y sus tripulaciones evaporadas te hará cuestionar la seguridad de cada travesía marina y te hará sentir el frío aliento de lo inexplicable. A lo largo de la historia, los océanos han sido testigos de innumerables tragedias, pero ninguna tan escalofriante como la de los barcos hallados a la deriva, con la cena en la mesa, la ropa tendida o el café aún caliente, pero sin rastro de sus ocupantes. El caso más famoso es, sin duda, el del Mary Celeste. En 1872, este bergantín fue encontrado navegando erráticamente en el Atlántico. Su carga estaba intacta, sus aparejos en buen estado, y sus 9 ocupantes, el capitán, su familia y la tripulación habían desaparecido sin explicación, como si se los hubiera llevado el mismo aire salado. No había señales de piratería, motín o un ataque violento. Solo un bote salvavidas faltaba, lo que sugiere una evacuación precipitada, pero ¿por qué y hacia dónde en medio de un océano abierto y sin tormenta aparente? Pero el Mary Celeste no es un incidente aislado. A lo largo de los años, historias similares han salpicado los anales marítimos. Pensemos en el Joyita, un buque mercante encontrado a la deriva en el Pacífico Sur en 1955, con 25 personas desaparecidas. El barco estaba en mal estado, con una tubería rota, pero aún a flote. ¿Se habrían lanzado al mar en un pánico irracional o algo los forzó a abandonar un barco que, aunque dañado, flotaba? ¿O el escalofriante caso del Carola Deering, una goleta de 5 mástiles encontrada encallada en 1921 frente a Carolina del Norte, sin sus 11 tripulantes y con todas las provisiones intactas? El misterio se profundizó al saberse que otras embarcaciones en la zona también desaparecieron sin explicación en fechas cercanas. ¿Qué tipo de fuerza o fenómeno opera en estas aguas, capaz de borrar la existencia de toda una tripulación, dejando solo la cáscara vacía de lo que alguna vez fue un hogar flotante? Las explicaciones convencionales a menudo incluyen tormentas repentinas y extremadamente localizadas que forzaron el abandono, olas gigantes que barrieron a las tripulaciones,
o incluso actos de piratería modernos que buscan evitar ser rastreados. Sin embargo, ninguna de estas teorías logra explicar la falta total de escombros en la mayoría de los casos, la ausencia de llamadas de socorro o la enigmática desaparición de personas de buques que, a pesar de todo, permanecían a flote y navegables. La mente humana, en su búsqueda de respuestas, se aventura entonces en terrenos más oscuros, agujeros de gusano o fallas temporales que los transportan a otra dimensión. ¿Abducciones por parte de inteligencias no humanas que acechan bajo las olas? O quizás, y esta es la hipótesis más escalofriante, la propia conciencia del océano, una entidad antigua y poderosa, reclamando lo que considera suyo? La visión de un barco fantasma, majestuoso pero muerto, navegando a la deriva bajo la mirada indiferente del sol, evoca un terror primario, el miedo a ser borrado, a desaparecer sin que nadie sepa cómo o por qué. La historia de estos barcos no es solo la historia de un misterio marítimo, es la historia de vidas que se extinguieron en un instante, sin dejar un rastro, sin un adiós. Es el eco de la vulnerabilidad humana ante la inmensidad incomprensible del océano, un recordatorio de que, a pesar de toda nuestra tecnología, la naturaleza tiene sus propios secretos, y algunos de ellos son letales. Estos barcos, vacíos y a la deriva, son un monumento inquietante a lo desconocido, a esos ojos abisales que quizás observaron, o incluso causaron, su trágico y silencioso destino. Si estas historias de barcos fantasma te han dejado con un escalofrío que no puedes sacudir, demuéstranos que no estás solo en esta búsqueda de la verdad dejando tu like ahora mismo. Queremos saber, ¿cuál de estos casos de barcos fantasma te parece más aterrador o inexplicable? ¿Tienes alguna teoría propia sobre lo que realmente le sucedió a estas tripulaciones? Deja tus pensamientos en los comentarios. Y para seguir desvelando los misterios más profundos y los terrores ocultos que el océano guarda, donde cada ola puede contar una historia de desaparición, asegúrate de suscribirte a Los Ojos Abisal y activa la campanita. Porque el océano nunca revela todos sus secretos fácilmente. Experimentos secretos en las profundidades, proyectos gubernamentales o científicos ocultos en el océano. La curiosidad humana es una fuerza imparable. Nos impulsa a explorar lo desconocido, a desentrañar los misterios más profundos del universo. Pero, ¿qué sucede cuando esa curiosidad se desata en los entornos más inaccesibles y peligrosos de nuestro propio planeta, lejos de la mirada pública y de toda ética? ¿Qué horrores podrían estar siendo gestados en las tinieblas del abismo, en laboratorios submarinos ultrasecretos donde las leyes no escritas de la moralidad son suspendidas en nombre del progreso o la dominación? Imaginen que los secretos más oscuros de la humanidad no están enterrados en búnkeres desérticos, sino que respiran y evolucionan bajo kilómetros de agua salada. Lo que estamos a punto de desvelar te hará cuestionar cada avance científico y cada teoría conspirativa sobre el poder oculto en las profundidades. Porque si estos experimentos son reales, las consecuencias podrían ser catastróficas. Desde la Guerra Fría, las principales potencias mundiales invirtieron vastos recursos en la exploración y militarización del océano. Los submarinos se convirtieron en fantasmas silenciosos, capaces de llevar la destrucción nuclear a cualquier rincón del mundo. Pero, ¿se limitaron solo a la vigilancia y al armamento convencional? Teorías que antes eran susurradas en los rincones más oscuros de Internet, ahora resuenan con una inquietante veracidad. Se habla de sitios negros submarinos, equivalentes a las famosas Áreas 51, pero ocultos bajo el manto impenetrable de los océanos. Lugares donde ingenieros, científicos y militares trabajan en proyectos que harían temblar a la opinión pública si salieran a la luz. ¿De qué tipo de experimentos estamos hablando? Las especulaciones son tan variadas como aterradoras. Algunos sugieren la manipulación genética de la vida marina, buscando crear armas biológicas con capacidades nunca antes vistas. Criaturas híbridas, depredadores alterados genéticamente, o incluso organismos capaces de alterar los ecosistemas a una escala global. Otros hablan de proyectos de control mental utilizando frecuencias submarinas, aprovechando las propiedades únicas de propagación del sonido en el agua para influir en poblaciones enteras o para comunicarse con lo desconocido. ¿Y si los sonidos anómalos que registran los hidrófonos, como el famoso blow-up, no son de origen natural, sino el resultado de experimentos fallidos, o peor aún, de comunicaciones con entidades que no pertenecen a nuestro mundo? La extracción de energía de fuentes desconocidas, o la experimentación con tecnologías de propulsión que desafían la física, también están entre las hipótesis más inquietantes.
Si realmente existe una carrera oculta por dominar el abismo, ¿qué límites morales estarían dispuestos a cruzar los que la lideran? Piensen en los peligros inherentes a tales investigaciones. ¿Qué pasa si algo se sale de control? Una criatura modificada genéticamente escapa, un experimento energético desestabiliza las placas tectónicas, o una tecnología de portales abre una brecha con algo que es mejor dejar sellado. Podría ser que algunos de los inexplicables desastres marítimos o los avistamientos de usos no sean solo accidentes o fenómenos naturales, sino las secuelas, los efectos colaterales de estos proyectos ultrasecretos que se llevan a cabo en la oscuridad, lejos de nuestros ojos. Es una idea que da escalofríos, que mientras buscamos monstruos en el abismo, quizás somos nosotros, los humanos, quienes los estamos creando o despertando. La presión es el mayor guardián de estos secretos. Es más fácil ocultar algo a kilómetros bajo la superficie del océano que en el desierto más remoto. La vigilancia satelital es casi inútil, los drones submarinos son limitados, y el coste y el riesgo de las expediciones humanas son prohibitivos. Esto crea el escenario perfecto para un nivel de secretismo absoluto, donde no hay testigos, no hay fugas de información, solo el eco de lo que podría estar ocurriendo. Las historias de los ojos abisales adquieren un nuevo significado aquí. ¿Están estos ojos simplemente observando la locura humana desde la distancia, o son, en sí mismos, una parte de estos experimentos, quizás incluso creaciones? Si la posibilidad de que se estén llevando a cabo experimentos tan peligrosos en las profundidades del océano te ha dejado con la garganta seca, demuéstranos que no estás solo en esta inquietante búsqueda de la verdad dejando tu like ahora mismo. Queremos saber, ¿cuál de estas teorías sobre experimentos secretos te parece la más aterradora o plausible? ¿Creemos que la ciencia debe tener límites en el abismo? Deja tus pensamientos en los comentarios. Y para seguir desvelando los misterios más profundos y los horrores ocultos que el océano guarda, donde cada descubrimiento puede ser una puerta a una nueva pesadilla, asegúrate de suscribirte a Los Ojos Abisal y activa la campanita. Porque la verdad es a menudo el experimento más peligroso de todos. Los misterios del Kraken y otras leyendas de monstruos marinos gigantes. Desde que el primer navegante se aventuró más allá de la costa, la imaginación humana ha poblado las profundidades del océano con horrores de proporciones inimaginables. Leyendas de seres colosales, capaces de arrastrar barcos enteros al abismo, han viajado de boca en boca, de generación en generación. ¿Son solo fábulas de marineros borrachos, cuentos para asustar a los niños, o ecos distorsionados de encuentros reales con lo que realmente acecha bajo las olas? Prepárense para cuestionar la delgada línea entre el mito y la realidad, porque lo que estamos a punto de desvelar sobre el Kraken y otras bestias marinas gigantes podría significar que los cuentos más aterradores son, de hecho, advertencias de un horror que aún vive en las profundidades. La verdadera amenaza no es lo que vemos, sino lo que sabemos que existe, pero se niega a ser capturado. El nombre que más resuena en esta sinfonía de terror es el Kraken. Descrito por marineros noruegos como una bestia de tamaño monstruoso, capaz de confundirse con una isla y de crear remolinos con sus tentáculos para hundir barcos. El obispo Erik Pontoppidan, en el siglo XVIII, detalló al Kraken como una criatura del tamaño de una isla flotante, que podía arrastrar los barcos más grandes hasta el fondo del mar. Durante mucho tiempo, la ciencia descartó estas historias como pura fantasía. Sin embargo, en pleno siglo XXI, el descubrimiento y filmación del calamar gigante Architeuthis dux y, más recientemente, el calamar colosal Mesonychoteuthis hamiltoni, criaturas con ojos del tamaño de balones de baloncesto y tentáculos que pueden superar los 15 metros de longitud, han obligado a reevaluar esos antiguos relatos. Y si estas leyendas no eran exageraciones, sino relatos precisos de encuentros con ejemplares aún mayores o con especies de cefalópodos que permanecen ocultas, esperando crecer hasta dimensiones que desafían nuestra comprensión? Pero el Kraken es solo uno de los muchos terrores acuáticos. Pensemos en las innumerables historias de serpientes marinas gigantes, vistas por testigos creíbles a lo largo de los siglos en todos los océanos del mundo. Relatos de criaturas con cuellos largos, cuerpos serpentinos y ojos malévolos que se deslizan por la superficie, dejando un rastro de miedo y confusión. Criptozoólogos y oceanógrafos han buscado incansablemente pruebas de la existencia de estos monstruos del lago Ness marinos, y ocasionalmente, el océano ha arrojado a las costas restos putrefactos de globsters, masas orgánicas gigantes e irreconocibles que parecen desafiar cualquier clasificación biológica.
alimentando la especulación de que son fragmentos de bestias desconocidas. ¿Y qué hay del Leviatán bíblico, una bestia marina tan poderosa que solo la intervención divina podía dominarla? O Jormungandr, la serpiente del mundo de la mitología nórdica, tan grande que rodea el Midgard, la tierra de los hombres, y muerde su propia cola. La ciencia moderna, con sus sonares avanzados y sus sumergibles de aguas profundas, sigue mapeando un ecosistema que nos resulta ajeno. Cada nueva expedición revela especies sorprendentes, algunas con tamaños que superan con creces lo que creíamos posible en esas profundidades. La lógica sugiere que, si hemos encontrado calamares de 15 metros, podría haberlos de 30 o incluso más, viviendo en las inmensas e inexploradas fosas oceánicas. La presión, la oscuridad, el frío extremo, condiciones perfectas para que la vida evolucione hacia formas colosales e impensables, lejos de la intromisión humana. Estas criaturas, con sus tentáculos prensiles, sus mandíbulas trituradoras y sus ojos abisales, no serían solo animales, serían los verdaderos señores de las profundidades, capaces de generar el terror más puro con su mera existencia. ¿Son estas leyendas una advertencia? ¿Un recuerdo de que hay depredadores más grandes que nosotros, observando desde las sombras, listos para emerger cuando los perturbemos demasiado? La sensación de ser pequeño, de ser vulnerable ante una fuerza natural incomprensiblemente vasta, es un miedo primal. Y estas leyendas de monstruos marinos gigantes explotan precisamente ese temor. No es solo el miedo a ser comido, es el miedo a ser aplastado, a que tu existencia sea insignificante frente a una criatura que es una fuerza de la naturaleza por sí misma. Los ojos abisales de nuestro canal representan esa observación constante desde la oscuridad, y estas bestias colosales podrían ser los cuerpos a los que pertenecen esos ojos, o quizás, sus sirvientes. El océano guarda secretos de una escala que apenas podemos imaginar, y entre ellos, el más aterrador podría ser la verdad sobre los monstruos que, según las leyendas, aún reinan en las profundidades. Si la idea de que estos monstruos marinos gigantes puedan ser más que un mito te ha provocado un escalofrío que no puedes ignorar, demuéstranos que no estás solo en esta inquietante búsqueda de la verdad dejando tu like ahora mismo. Queremos saber, ¿cuál de estas bestias legendarias te aterroriza más o crees que tiene más posibilidades de ser real? ¿Has oído alguna vez un relato escalofriante de un encuentro en el mar? Comparte tus teorías y experiencias en los comentarios. Y para seguir desvelando los misterios más profundos y los terrores ocultos que el océano guarda, donde cada leyenda podría ser una terrible verdad, asegúrate de suscribirte a Los Ojos Abisal y activa la campanita. Porque en el abismo, los cuentos de viejas se vuelven pesadillas vivas. Descubrimientos impactantes de artefactos antiguos en el lecho marino. El océano, con su inmensidad y sus profundidades inexploradas, es un vasto depósito de secretos. Pero no solo guarda criaturas inimaginables y fenómenos inexplicables, también es el custodio silencioso de la historia, una historia que quizás no se nos ha contado. Imagine objetos que no deberían existir, artefactos de una sofisticación inaudita, hallados bajo kilómetros de agua, desafiando toda cronología conocida de la civilización humana. Estos no son solo tesoros hundidos, son fragmentos de una verdad olvidada, piezas de un rompecabezas que podría reescribir nuestra comprensión de la humanidad o incluso de la vida en este planeta. Lo que estamos a punto de revelar sobre estos descubrimientos arqueológicos submarinos te hará cuestionar cada libro de historia que has leído y te helará la sangre al considerar quién o qué pudo haberlos dejado allí. Porque si estos objetos son reales, la historia de la humanidad es mucho más extraña y aterradora de lo que jamás imaginamos. Durante décadas, los arqueólogos marinos han hecho hallazgos extraordinarios, barcos hundidos, ánforas romanas, tesoros de piratas. Pero hay otra categoría de descubrimientos, aquellos que son tan anómalos, tan fuera de lugar, que la ciencia convencional prefiere ignorarlos o explicarlos como simples formaciones naturales. Tomemos el ejemplo del mecanismo de Anticitera. Rescatado de un naufragio griego hace más de un siglo, este objeto, que parece un reloj de intrincados engranajes, es considerado una calculadora astronómica de una complejidad tecnológica que los expertos pensaban que era imposible para la Grecia antigua. Su sofisticación rivaliza con la de los relojes del siglo XVIII. ¿Cómo pudo existir algo así hace más de 2.000 años? Y si fue posible, ¿qué otros avances tecnológicos se perdieron o fueron deliberadamente ocultados, bajo las olas?
Pero el verdadero misterio comienza con estructuras masivas. Las carreteras o muros de Bimini, en las Bahamas, son una serie de bloques de piedra perfectamente alineados bajo el agua. Aunque algunos geólogos insisten en que son formaciones naturales, su simetría y disposición sugieren una ingeniería intencionada. Lo mismo ocurre con el monumento de Yonaguni, frente a la costa de Japón, una estructura submarina colosal que presenta formas de pirámides, escaleras y terrazas que parecen haber sido talladas con precisión milimétrica. ¿Es la caprichosa obra de la naturaleza o la evidencia innegable de una civilización sumergida de la que no tenemos registro? Y si lo fue, ¿qué cataclismo la llevó al fondo del mar, borrando su existencia de la memoria humana? ¿Podrían estas ciudades perdidas no ser simplemente ruinas, sino lugares donde una tecnología inimaginable, de la que no somos dignos, aún reside, o incluso donde algo desconocido sigue operando, utilizando estos artefactos como herramientas o como advertencias? Los avistamientos de pirámides submarinas en el Triángulo de las Bermudas o de estructuras misteriosas en el fondo del Atlántico, reportadas por sonares militares y submarinos de investigación, no hacen sino añadir combustible a la hoguera de la conspiración. ¿Por qué estas anomalías son tan difíciles de investigar? ¿Por qué la información sobre ellas es tan escasa o tan rápidamente desacreditada por las autoridades? El silencio oficial sobre estos artefactos fuera de lugar, o PARTS, submarinos es, para muchos, tan revelador como los propios hallazgos. Sugiere una verdad que es demasiado grande, demasiado revolucionaria, para ser aceptada por el status quo científico e histórico. Una verdad que implicaría que no somos la primera civilización avanzada en la Tierra, o que quizás no somos la única. Imagina las implicaciones si se confirmara que existió una civilización prehistórica con la capacidad de construir estructuras submarinas masivas o de crear máquinas como el mecanismo de Anticitera. ¿Qué sabían? ¿Qué poderes dominaban? ¿Y por qué desaparecieron? Este es el terror más insidioso, no el de un monstruo, sino el de una historia alternativa, de un conocimiento prohibido que podría alterar nuestra percepción del lugar de la humanidad en el cosmos. Los ojos abisales de nuestro canal no solo observan las criaturas, sino también las reliquias de un pasado oculto, artefactos que podrían ser dispositivos de vigilancia, registros de eventos cósmicos o incluso armas abandonadas por seres que nos precedieron. Son un recordatorio constante de que, bajo la superficie, no solo hay agua y vida, sino también una historia profunda y aterradora que espera ser desenterrada, o quizás es mejor que permanezca olvidada. Si la idea de que la historia de la humanidad está oculta en el fondo del mar te ha dejado con la piel de gallina, demuéstranos que no estás solo en esta inquietante búsqueda de la verdad dejando tu like ahora mismo. Queremos saber, ¿cuál de estos artefactos submarinos te parece más desconcertante? ¿Crees que la historia oficial nos oculta la verdad sobre civilizaciones antiguas o sobre una intervención no humana? Comparte tus teorías más audaces en los comentarios. Y para seguir desvelando los misterios más profundos y los horrores ocultos que el océano guarda, donde cada objeto sumergido puede reescribir nuestro pasado y futuro, asegúrate de suscribirte a Los Ojos Abisal y activa la campanita. Porque en el abismo, el pasado nunca está realmente enterrado. El mar como portal a otras dimensiones. La inmensidad del océano esconde más que profundidades abisales y criaturas desconocidas. ¿Y si las vastas aguas de nuestro planeta fueran, en realidad, un velo? Una fina membrana que nos separa de realidades alternativas, de dimensiones paralelas donde el tiempo y el espacio se comportan de maneras incomprensibles. La idea es tan fascinante como aterradora, que bajo las olas que acarician nuestras costas, o en los remolinos de las fosas más profundas, existen puertas. Portales que no solo transportan objetos de un lugar a otro, sino que nos arrastran a existencias que no podemos concebir o que permiten que algo de allí pase a aquí. Lo que estamos a punto de desvelar sobre el mar como un conducto interdimensional te hará cuestionar la solidez de nuestra propia realidad y te obligará a reconsiderar cada misterio del océano bajo una luz mucho más perturbadora. Durante siglos, marineros y pilotos han reportado fenómenos que desafían toda explicación racional. No solo las brújulas enloquecen, sino que el tiempo parece distorsionarse. Relojes que se aceleran o se detienen, vuelos que llegan horas antes o después de lo previsto sin explicación meteorológica o mecánica. Estas anomalías temporales, a menudo concentradas en zonas específicas como el famoso Triángulo de las Bermudas, han sido el combustible para teorías que van más allá de las burbujas de metano o campos magnéticos.
¿Y si el triángulo no es un simple lugar de tragedias, sino un punto de convergencia, un nudo en el tejido del espacio-tiempo, donde las puertas a otros mundos se abren y se cierran sin aviso? Los relatos de embarcaciones que aparecen de repente en lugares imposibles, o que desaparecen y reaparecen años después con sus tripulaciones envejecidas de forma extraña o completamente desorientadas, sugieren algo más que un simple extravío. ¿Fueron saltos dimensionales? ¿Fueron estas personas, por un instante aterrador, transportadas a una realidad donde las leyes de nuestro universo no aplicaban, y de donde lograron escapar por pura suerte o por una fuerza desconocida que los devolvió? La propia NASA ha estudiado fenómenos magnéticos que podrían, en teoría, crear burbujas en el espacio-tiempo. Pero, ¿qué sucede si estas burbujas no son eventos aleatorios, sino aperturas deliberadas o reacciones a algo que existe en el abismo, algo que las usa o que las genera para sus propios fines? La conexión entre el océano y los ovnis, o más específicamente, los objetos sumergibles no identificados, USOs, adquiere un nuevo y escalofriante significado bajo esta luz. Si seres de otros mundos o dimensiones visitan nuestro planeta, el océano sería el escondite perfecto, el punto de entrada y salida ideal, lejos de la curiosidad humana. ¿Podrían las bases submarinas secretas de las que hablamos no ser solo creaciones humanas o extraterrestres, sino estaciones de paso, nodos interdimensionales construidos en puntos estratégicos del lecho marino, donde la realidad es más maleable? Los avistamientos de estas naves que se zambullen en el agua o emergen de ella a velocidades imposibles son el testimonio más inquietante de que hay algo más operando en el mar, algo que no se limita a las 3 dimensiones que conocemos. Imagine la tecnología necesaria para abrir un portal, para doblar el espacio-tiempo. ¿Es de origen cósmico o es el resultado de un conocimiento antiguo y prohibido, quizás el mismo conocimiento que se perdió con las civilizaciones sumergidas? La idea de que el océano es un ser vivo que respira, como sugerimos con los ojos abisales, se intensifica aquí. ¿Y si esos ojos no solo observan, sino que son los centinelas de estas puertas o los propios viajeros que las atraviesan? La tentación de cruzar el umbral de una de estas puertas oceánicas es inmensa, pero el terror de lo que podría aguardar al otro lado, o de no poder regresar, es un peso insoportable. Los que afirman haber visto o experimentado estas anomalías dimensionales, a menudo regresan cambiados, marcados por una experiencia que no pueden explicar completamente. El mar nos envuelve, nos seduce, pero también nos oculta verdades que podrían destrozar nuestra comprensión de la existencia. Los portales a otras dimensiones no son solo fantasía, son una posibilidad aterradora que se esconde bajo las olas, esperando el momento oportuno o la perturbación adecuada para abrirse de nuevo. Este misterio nos obliga a considerar que los océanos no solo son vastos, sino que son multidimensionales y que lo que desaparece en ellos quizás no se ha ido del todo, sino que simplemente ha cambiado de plano de existencia. El verdadero horror no es el monstruo que acecha, sino la posibilidad de ser arrastrado a un lugar donde no hay retorno. Si la idea de que el océano esconde portales a otras dimensiones te ha provocado un escalofrío que no puedes ignorar, demuéstranos que no estás solo en esta inquietante búsqueda de la verdad dejando tu like ahora mismo. Queremos saber, ¿cuál es tu teoría más escalofriante sobre las dimensiones paralelas en el océano? ¿Crees que la humanidad alguna vez podría cruzar esos umbrales sin consecuencias devastadoras? Deja tus pensamientos más audaces en los comentarios. Y para seguir desvelando los misterios más profundos y los terrores ocultos que el océano guarda, donde la realidad misma puede ser una ilusión, asegúrate de suscribirte a Los Ojos Abisal y activa la campanita. Porque en el abismo, las puertas a otros mundos están siempre abiertas. La conexión ovni con el océano. Objetos sumergibles no identificados, OSNIs. Cuando pensamos en ovnis, nuestra mirada se dirige instintivamente hacia el cielo. Luces misteriosas, aeronaves que desafían la física, tecnología que trasciende nuestra comprensión. Pero, ¿y si hemos estado mirando en la dirección equivocada? ¿Y si el verdadero misterio no está en las estrellas, sino justo debajo de la superficie de nuestros propios océanos, en sus abismos inexplorados? La evidencia, que ha sido sistemáticamente ignorada o desacreditada, sugiere que el cielo es solo una parte de la ecuación. Hay algo, o alguien, que opera en las profundidades de nuestros mares, un reino oculto donde la luz del sol no llega y donde los secretos se guardan con una eficiencia letal. Lo que estás a punto de descubrir sobre los objetos sumergibles no identificados, o OSNIs,
te hará cuestionar no solo lo que hay ahí fuera, sino lo que hay aquí mismo, bajo nuestros pies, en las vastas y desconocidas aguas de la Tierra. Los relatos de fenómenos aéreos no identificados que se sumergen en el agua, o de objetos que emergen del mar a velocidades imposibles y se elevan hacia el cielo, son tan antiguos como la ufología misma. Pero fue en las últimas décadas cuando el término OVNI ganó tracción, impulsado por testimonios de pilotos de combate altamente capacitados, oficiales navales y tripulaciones de submarinos. Pensemos en el famoso incidente del Tic Tac de 2004, desclasificado por el Pentágono. Mientras la atención se centró en la maniobrabilidad de la nave en el aire, el detalle más escalofriante es que estos objetos fueron observados, en un punto, desapareciendo bajo la superficie del océano, sin señal de impacto, sin chapoteo, simplemente sumergiéndose a velocidades que harían añicos cualquier submarino conocido. ¿Cómo es posible? Estos objetos demuestran capacidades que desafían nuestras leyes de la física. Puede moverse a velocidades hipersónicas bajo el agua sin producir cavitación, ese fenómeno que crea burbujas y ruido alrededor de un objeto que se mueve rápidamente en el agua. Esto implica una tecnología o una comprensión de la hidrodinámica que está miles de años por delante de la nuestra. Pueden transicionar sin esfuerzo del aire al agua y viceversa, cambiar de dirección instantáneamente y resistir presiones abismales. ¿Quién o qué posee esta tecnología? Son sondas de reconocimiento enviadas por civilizaciones alienígenas que usan nuestros océanos como una base de operaciones secreta, un punto de paso seguro, o quizás, un lugar donde se extraen recursos vitales. La idea de que los extraterrestres no solo nos visitan, sino que residen entre nosotros, ocultos bajo las olas, es una que da escalofríos. La lógica es innegable. El océano, con sus inmensas profundidades y su oscuridad impenetrable, ofrece el camuflaje perfecto. Es el último gran desconocido de nuestro planeta, un velo que puede ocultar bases, naves y operaciones sin ser detectadas por la curiosidad humana. Se han reportado avistamientos de OSNIs en zonas estratégicas, cerca de bases navales, en fosas oceánicas profundas e incluso en el Triángulo de las Bermudas, sugiriendo un interés o una presencia persistente en estas áreas críticas. Algunos teóricos postulan que no son extraterrestres del espacio exterior, sino ultraterrestres, seres que coexisten con nosotros en dimensiones ocultas o que provienen de civilizaciones intraterrestres que han evolucionado en el propio núcleo de la Tierra, utilizando el océano como su arteria principal. Lo más aterrador de los OSNIs no es solo su tecnología, sino la implicación de que hay una inteligencia no humana operando en nuestro propio planeta, más allá de nuestro control, más allá de nuestra comprensión. ¿Qué están haciendo allí abajo? ¿Están observando nuestra evolución, recolectando datos, o tienen una agenda propia que podría interactuar con la nuestra de formas que no podemos prever? Los ojos abisales de nuestro canal adquieren un significado completamente nuevo con la existencia de los OSNIs. ¿Son estas naves sus embarcaciones? ¿O son los OSNIs los mensajeros de esos ojos, las herramientas de una conciencia oceánica antigua y poderosa que observa cada movimiento de la humanidad desde las sombras acuáticas? El silencio oficial y la clasificación de estos encuentros solo alimentan la paranoia y la certeza de que algo de una magnitud incomprensible se está gestando bajo las olas. Si la idea de que seres desconocidos operan desde las profundidades de nuestros océanos te ha dejado sin aliento, demuéstranos que no estás solo en esta inquietante búsqueda de la verdad dejando tu like ahora mismo. Queremos saber, ¿cuál es la evidencia de OSNIs que más te ha impactado? ¿Crees que son de origen extraterrestre, intraterrestre o una tecnología humana ultra secreta? Comparte tus teorías más escalofriantes en los comentarios. Y para seguir desvelando los misterios más profundos y los horrores ocultos que el océano guarda, donde cada inmersión puede revelar la presencia de una inteligencia desconocida, asegúrate de suscribirte a Los Ojos Abisal y activa la campanita. Porque la verdad está ahí fuera, pero quizás también ahí abajo. Los misterios de los ojos que observan, profundizando en el tema del canal. A lo largo de nuestras inmersiones en las sombras del océano, hemos tropezado con monstruos colosales, ciudades perdidas, bases secretas e incluso portales a otras dimensiones. Pero subyacente a todos estos misterios, hay una presencia, una sensación recurrente que permea cada relato de terror de las profundidades, la idea de que no estamos solos, de que algo nos observa. No es solo un animal acechando, ni una máquina sin mente. Es una conciencia, una inteligencia tan antigua como el propio mar,
cuyos ojos brillan en la oscuridad abisal, monitoreando cada movimiento en la superficie y cada intrusión en su dominio. Lo que estás a punto de descubrir sobre la verdadera naturaleza de los ojos abisales te hará sentir observado incluso en la comodidad de tu hogar, y te revelará una verdad tan profunda y aterradora que podría cambiar para siempre tu percepción de quién es el verdadero dueño de este planeta. Prepárate para enfrentar la mirada que nunca duerme. Este es el enigma central de nuestro canal, los ojos abisales. Es una figura recurrente en las leyendas de marineros, en los testimonios de buzos que han regresado cambiados de sus inmersiones más profundas, y en los informes desclasificados de fenómenos luminosos inexplicables en el fondo del mar. A menudo descritos como luces bioluminiscentes de un verde inquietante, o destellos que parecen seguir a los sumergibles en la oscuridad total, estos ojos no son un fenómeno aleatorio. Su movimiento es deliberado, su aparición es estratégica. Son la manifestación física de una criatura única, un cefalópodo de proporciones gigantescas que utiliza la bioluminiscencia para cazar o comunicarse. O son los ojos literales de una entidad mucho más vasta, quizás una conciencia colectiva del océano, una especie de mente colmena marina que ha evolucionado en un aislamiento total, desarrollando una inteligencia que nosotros apenas podemos soñar. La teoría más escalofriante es que los ojos abisales son algo más que una criatura. Podrían ser guardianes ancestrales, los vigilantes de esos portales interdimensionales, o los protectores de las ciudades perdidas que hemos explorado. ¿Y si son ellos los que deciden cuando un barco o un avión es engullido por el Triángulo de las Bermudas? Podrían estar evaluando, juzgando la invasión de la humanidad en su reino, y actuando con una voluntad que desafía nuestra comprensión. Los susurros entre los criptozoólogos y los teóricos de la conspiración apuntan a la posibilidad de que no sean una única entidad, sino una red de seres interconectados, o incluso una fuerza energética consciente que ha habitado las profundidades desde el amanecer de los tiempos, observando la evolución de la vida en la superficie, incluyendo la nuestra. Piensen en el horror psicológico de ser observado constantemente. No por un satélite, no por un dron, sino por una inteligencia que no puedes ver, que no puedes comprender, que reside en el lugar más inaccesible de tu propio mundo. Esa es la esencia de los ojos abisales. ¿Por qué se muestran solo a unos pocos? ¿Son advertencias? ¿Son estudios? ¿O son simplemente la forma en que el abismo se asoma a la superficie, con curiosidad o con una indiferencia gélida, hacia las pequeñas criaturas que se arrastran sobre su piel líquida? Cada vez que un sonar capta un eco inexplicable o una cámara submarina registra un destello que no coincide con ninguna especie conocida, el escalofrío de que los ojos abisales están ahí, observando, crece exponencialmente. ¿Están esperando algo? ¿O ya han comenzado a actuar de formas que aún no comprendemos del todo? Este canal existe porque creemos que hay una verdad más profunda que la ciencia y los gobiernos se niegan a reconocer. Los ojos abisales no son un mito, son una amenaza potencial, un enigma viviente que nos obliga a reconsiderar nuestro lugar en el planeta. Son la encarnación del terror desconocido, la cúspide de todos los misterios que el océano esconde. No sabemos cuál es su propósito final, pero su presencia innegable, sentida en los relatos más aterradores, nos impulsa a buscar respuestas, a intentar comprender esa mirada que nos juzga desde las sombras. Si la idea de una inteligencia oculta, observándonos desde las profundidades del océano, te ha provocado un miedo que no puedes ignorar, demuéstranos que no estás solo en esta inquietante búsqueda de la verdad dejando tu like ahora mismo. Queremos saber, ¿qué crees que son los ojos abisales? ¿Una criatura, una conciencia, un guardián o algo más siniestro? Comparte tus teorías más escalofriantes en los comentarios. Y para seguir desvelando los misterios más profundos y los horrores ocultos que el océano guarda, donde cada parpadeo en la oscuridad puede ser una mirada que te observa, asegúrate de suscribirte a los ojos abisales y activa la campanita. Porque en el abismo no estamos solos, y quizás nunca lo hemos estado. Fenómenos luminosos inexplicables en las profundidades. En un mundo donde la oscuridad es tan absoluta que la visión humana es inútil, cualquier atisbo de luz es una anomalía. Pero, ¿qué sucede cuando esas luces aparecen en patrones que desafían la biología conocida, con intensidades que superan cualquier bioluminiscencia natural o con movimientos que sugieren una inteligencia deliberada, un propósito oscuro? Estamos hablando de fenómenos luminosos inexplicables en las profundidades del océano, destellos fantasmales que han sido reportados por científicos, marinos y equipos de inmersión,
en un reino donde no debería haber ninguna fuente de luz externa. Lo que estás a punto de descubrir sobre estas luces fantasma que danzan en la oscuridad abisal te hará cuestionar quiénes son los verdaderos habitantes del fondo del mar, y si lo que vemos es una advertencia, una señal o la mera manifestación de un horror alienígena. Prepárense para ver lo que no debería ser visto. Los océanos están repletos de criaturas bioluminiscentes, peces con linternas naturales, medusas que brillan como joyas, plancton que ilumina el rastro de un barco. Es un espectáculo de luces natural. Sin embargo, los informes que nos conciernen van mucho más allá de la belleza de la naturaleza. Hablamos de luces que aparecen y desaparecen en fracciones de segundo, patrones geométricos que no podrían ser creados por un organismo vivo, o pulsaciones de energía lumínica que son tan potentes que superan cualquier brillo biológico conocido. Imaginen un submarino de investigación a kilómetros de profundidad, con sus potentes focos iluminando un pequeño cono en la oscuridad, cuando de repente, más allá de ese cono de luz, aparecen destellos. Luces que se mueven con una velocidad y agilidad imposibles, que giran en formaciones extrañas o que parecen responder a la presencia del sumergible. Un caso particularmente escalofriante ocurrió durante una inmersión en la fosa de las Marianas, donde un equipo de científicos reportó haber visto una serie de luces rojas y verdes moviéndose en patrones complejos a una velocidad que desafiaba la creencia, mucho más rápido que cualquier criatura conocida capaz de emitir bioluminiscencia. Estos no eran peces linterna, parecían balizas, o quizás, los ojos de algo inmenso. Son estas luces manifestaciones de criaturas gigantescas aún no descubiertas, con capacidades bioluminiscentes que superan nuestra imaginación, quizás los verdaderos ojos abisales de los que nuestro canal toma su nombre? O, aún más perturbador, podrían ser una forma de comunicación, una señal de advertencia de una inteligencia que ha habitado las profundidades desde el amanecer de los tiempos, reaccionando a nuestra intrusión? La teoría de la tecnología secreta también cobra fuerza aquí. ¿Y si estas luces no son orgánicas, sino el resultado de experimentos gubernamentales clasificados, de naves OSNI que operan bajo el agua, o de bases submarinas secretas realizando pruebas con alguna forma de energía desconocida? La capacidad de generar y manipular luz en un ambiente sin luz, a presiones extremas, requeriría una tecnología que supera con creces lo que se conoce públicamente. Estas luces podrían ser sistemas de navegación, sensores de vigilancia o incluso escudos de energía de vehículos no identificados que se mueven por los abismos como si fueran su propio dominio. Estamos siendo testigos de las pruebas de armamento del futuro, de la presencia de naves alienígenas invisibles a nuestros ojos, o de algo mucho más antiguo y primordial que utiliza la luz como un lenguaje o como una trampa en la eterna oscuridad. Cada destello en el abismo es una pregunta sin respuesta, un parpadeo de lo desconocido. El terror de estos fenómenos luminosos es doble. Primero, porque desafían nuestra comprensión de la vida y la física, lo que nos empuja a los límites de la cordura. Segundo, porque lo que emite esa luz es casi siempre invisible, lo que implica que es algo que no quiere ser visto, algo que solo se revela a través de su brillo. Esta invisibilidad le confiere un poder aterrador, una omnipresencia en la oscuridad. Las leyendas de sirenas que atraen a los marineros con luces hipnóticas, o de fantasmas que guían a los barcos a su perdición, adquieren un nuevo significado con estos fenómenos. El océano es un maestro de la ilusión, y estas luces podrían ser su truco más elaborado, su método para señalar su presencia sin revelar su forma. Si la idea de luces misteriosas bailando en las profundidades inexploradas del océano te ha dejado con un nudo en el estómago, demuéstranos que no estás solo en esta inquietante búsqueda de la verdad dejando tu like ahora mismo. Queremos saber, ¿cuál es el fenómeno luminoso más inexplicable que has escuchado o visto? ¿Crees que estas luces son de origen biológico, tecnológico o algo más allá de nuestra comprensión? Deja tus teorías más escalofriantes en los comentarios. Y para seguir desvelando los misterios más profundos y los terrores ocultos que el océano guarda, donde cada brillo en la oscuridad es una historia que contar y un miedo que enfrentar, asegúrate de suscribirte a los ojos abisales y activa la campanita. Porque en el abismo, la luz puede ser el preámbulo de la más profunda oscuridad.